Tecnológico de Monterrey. Hola, buenos días. Bienvenidos sean a este ciclo de conferencias de la salud 2017. En esta ocasión tenemos nuestra tercera conferencia, Manejo del Dolor, con el doctor Fernando Cantú Flores. Este ciclo de conferencia nace de una alianza entre Fundación Tech Salud y el Centro Virtual de Aprendizaje. Me gustaría platicarles un poco del Centro Virtual de Aprendizaje. Este busca propiciar el desarrollo de las personas y comunidades a través de las oportunidades educativas con la tecnología. Tiene más de 90 cursos y pueden encontrarlo a través de www.cca.org.mx. En este 2016 hemos tenido más de 910,000 accesos y más de 100 aliados. También pueden encontrar más de 90 cursos autodirigidos que están disponibles para toda la comunidad y 19 cursos con diplomados con tutor. El centro virtual consta de 3 áreas. La primera área es Capacítate y Trabaja, ahí podrán encontrar estos cursos que les mencioné previamente. En la segunda podrán encontrar toda un área de emprendimiento y en la tercera área, la amarilla, Involúcrate, Participa y Crece, es un foro de colaboración. Ahí nos gustaría que nos platicaran su experiencia en el centro virtual, qué han aprendido, qué ven, qué les gustaría saber. Tenemos también una sección especial de Cultura de la Salud con cursos en línea. Ahí podrán encontrar cursos como Cuidados del Niño, Cuidemos Nuestra Salud, Diabetes, Guías de Padres, Guía de Primeros Auxilios, entre otros. Los invitamos a que los vean. Si tienen alguna pregunta, ahí está el foro también para que nos las pueden llegar a saber. Del mismo modo, también parte de estas conferencias que ya tuvimos previamente y el ciclo del año pasado lo pueden encontrar en esta misma área, Culturas de la Salud, pero van a estar las conferencias en línea. ¿Qué conferencias podemos encontrar? Prevención y tratamiento de obesidad, nutrición, prevención de la diabetes, apoyo contra el cáncer de mama, bienestar integral, entre otras. Nuevamente los invitamos a que las visiten y puedan conocer más sobre estos temas tan importantes hoy en día. Otras de las conferencias que tenemos es nutrición parte 2, niños sanos, depresión, ansiedad, adulto mayor, enfermedades respiratorias, tratamientos del sueño y Alzheimer. Como pueden ver, tenemos conferencias de salud en diversos temas. Ustedes, si tienen alguna inquietud sobre otro tema, también nos pueden comentar y nosotros veremos la posibilidad si podemos tener un experto que nos platique sobre ello. Ahora venimos con esta conferencia que vamos a tener. Nuevamente les comento, es Manejo del Dolor, con el doctor Fernando Cantú Flores. También nos van a platicar un poco la Fundación Tech Salud sobre qué hace y cómo puede ayudar a la población. Aquí nos van a platicar un poquito y pasamos a escucharlos. Gracias, buenos días. Mi nombre es Francisco Rubio. Yo vengo en este momento representando la Fundación Tech Salud y muy breve les voy a platicar acerca de la Fundación Tech Salud. La Fundación Tech Salud representa lo que es el lado del sentido humano y la responsabilidad social de Tech Salud. Contamos con un centro de salud integral que se ubica en Santa Catarina, es un municipio que pertenece al área metropolitana de Monterrey. ¿Y cómo operamos? Bueno, a través de fondos otorgamos el apoyo cubriendo atención médica y hospitalaria a personas vulnerables de bajos recursos. El centro de salud que tenemos nosotros se ubica en Santa Catarina, en San Gilberto. Es una zona marginada, pero al mismo tiempo ha ayudado mucho a impactar toda esta zona del norte del país, afortunadamente. Bueno, ¿cómo tenemos constituidos este centro de salud? Contamos con 5 unidades dentro de este centro de salud, que es lo que es salud visual, salud familiar, cáncer de mama, salud en la mujer y bienestar integral.
Empezamos con el de salud visual. En ese sentido tenemos consulta para niños y adultos, estudios clínicos y también cirugías para corregir problemas en catarata, estrabismo y glaucoma. También contamos lo que es salud en tu familia, en el cual ahí ya se ofrecen varios servicios, iniciando con lo que es diabetes, pediatría, consulta general, en fin, son varios tipos de especialidades que podemos brindar a ustedes en esta unidad. Y también, bueno, recientemente, hará aproximadamente un año, iniciamos a operar lo que es la unidad de diagnóstico de cáncer de mama, con los siguientes servicios, que es ultrasonido, mamografía, biopsias y consulta especializada de mama. También tenemos en este mismo centro lo que es Papá Nicolau y consulta ginecológica. También concluimos en los servicios que presentamos, lo que es el CABI, que es el bienestar integral, donde tenemos nutrición para niños, y lo que es psicología, bienestar emocional de niños y adultos. Ahora, cabe recalcar que nosotros como Centro de Salud Integral tenemos unos precios sumamente accesibles. En dado caso que las personas no tengan estos recursos, tenemos un área de trabajo social que les brindará un excelente servicio. Lo importante es que se acerquen con nosotros. Y para concluir, bueno, dejo unos teléfonos en el cual pueden hacer sus llamadas y hacer su previa cita, y estamos a sus órdenes. Ojalá los anoten y estamos a sus órdenes. De mi parte creo que es todo, y le cedo los micrófonos aquí al doctor. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy el doctor Fernando Cantú Flores. Ahora estoy en el Hospital Zambrano Elion y trabajamos junto con la Fundación Santos y de la Garza Evia, al igual que la Fundación del Centro de Dolor. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que se trata del dolor que es algo al cual nosotros nos enfrentamos todos los días, y la persona que no haya enfrentado en algún momento el dolor, pues muy seguramente lo va a tener. Y qué bueno que esto sea, porque es una señal de alerta que nosotros tenemos para defendernos de cualquier agresión que tengamos hacia nuestro organismo. El problema es cuando este signo de alarma va más allá del tiempo que uno espera de la recuperación de acuerdo a la lesión que tuvo. Entonces el dolor se vuelve crónico, y ahí es cuando nosotros cambiamos lo que viene siendo el dolor agudo como una defensa para el organismo, y siendo solamente un síntoma, a aparecer lo que ya es un síndrome, que es un conjunto de síntomas que componen a una entidad completa, que muchas veces realmente hace que las personas pierdan la calidad de vida, pierdan la función, y todo esto hace un impacto en la nación en cuanto a economía, en cuanto a trabajo. Vamos a tratar de definir un poco lo que es el dolor. El dolor es la percepción de un estímulo potencialmente lesivo, el cual conjunta a diversas experiencias no placenteras. Estas experiencias pueden ser de tipo sensitivo, pueden ser de tipo emocional o pueden ser de tipo cognitivo, mismas que son causadas por una lesión tisular, ya sea real, potencial o descrito en dichos términos, y se manifiestan por diversas reacciones psicológicas, autonómicas y conductuales. Una vez que vimos esta definición, pues sabemos bien que cuando el problema va más allá de un aviso que algo no está funcionando bien y que esperamos que termine, pues se vuelve muy complejo cuando pasan el tiempo y no nos recuperamos. Pasa de ser de un dolor agudo a un dolor crónico. En México, en el pasado habíamos tenido muchos problemas para atender al dolor como tal en comparación con otros países. En el año de 1996 se reúne un grupo de especialistas por parte de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y tratan de hacer una reformación de lo que era antes la distribución de analgésicos, sobre todo de tipo opioide, para manejo del dolor, y esto hace que posteriormente se realice la ley de salud
para un buen manejo del dolor. Y esto, gracias a esto sucede que se abren muchas puertas para tratar de tener centros de manejo del dolor a los que la gente puede recurrir para tratarse este serio problema. En general decimos que a nivel internacional el problema de dolor, que es un problema de salud, afecta entre el 25 y el 30% de la población en general. En nuestro país carecemos realmente de una información documentada acerca de la prevalencia de este síndrome. Sin embargo, si nosotros ponemos esos números a la población de toda la nación, pues vamos a ver que aproximadamente 28 millones de habitantes sufren de un dolor crónico en algún momento de su vida. Mencionaba anteriormente que se realizó la modificación de la Ley General de Salud, en la cual se empieza a hacer de una manera legislativa el tratamiento de dolor, y ahora en estos días el tratamiento de dolor se pone como un derecho humano. Así es que toda la población realmente tiene que tener atención al dolor, y siendo ahora en todos los hospitales un quinto signo vital, no debe de haber ninguna razón por la cual el paciente sea afectado por este problema. Estudios realizados en clínicas mexicanas del dolor sugieren que la población atendida con dolor crónico oscila en un promedio de los 58 años. Para el año 2020 se calcula que más de 100 millones de personas mayores de los 60 años van a vivir en Latinoamérica en general. En el año 2000, la población mayor de 65 años representaba solamente un 4.6% de la población, pero se calcula que para el 2050 esto vaya a crecer hasta un 21%, lo que nos lleva a un gran número de personas que pueden ser afectadas, pero al mismo tiempo bien tratadas para el manejo de dolor. Entrando un poco más en lo que es el tema, vamos a tratar de identificar los diferentes tipos de dolor que existen, y los podemos clasificar de acuerdo a la duración, de acuerdo a las causas o de acuerdo al mecanismo que se produce. En cuanto al tiempo de duración, el dolor se divide en agudo o crónico. El agudo es algo que nosotros queremos tener, es algo que nos está avisando que hay una situación que debemos de ponerle atención a nuestro organismo porque no está funcionando de manera adecuada. En teoría se dice que un dolor que perdura menos de 3 meses sigue siendo un dolor agudo. Siento que es más común, o que debería ser más factible, llamarle un dolor crónico al dolor que persiste más allá del tiempo que uno espera el sanamiento de la lesión que provocó este dolor agudo. Para ser un poquito más específico, supongamos que una persona tiene un esguince de un tobillo, una torcedura de un tobillo, y uno espera la curación en los siguientes, digamos, 6 semanas, 8 semanas. Si el dolor persiste más allá del tiempo que yo espero esa recuperación, yo ya puedo nombrarle como un dolor crónico y debe ser atendido como tal para tratar de evitar las secuelas que el dolor crónico puede dejar. Si nosotros queremos dividir el tipo de dolor en cuanto a la causa, vamos a ver que hay dolor oncológico y dolor no oncológico. El dolor no oncológico es aquel el cual se produce por situaciones que son benignas. El dolor oncológico, pues como su nombre lo indica, es debido o secundario a causas de malignidad, de cáncer habitualmente. Claro que hay algunos tipos de dolores que se comportan como malignos, aun siendo benignos, que son enfermedades catastróficas, de las cuales vamos a hablar en los siguientes minutos. El dolor, de acuerdo al mecanismo, se puede dividir en nociceptivo y en neuropático. Son los dos grandes nombres que le podemos poner de acuerdo a al mecanismo de lesión. Si uno
sufre una lesión, digamos, con una cirugía o con una fractura de un hueso, o si nos golpeamos con algún martillo, estamos teniendo un dolor habitualmente sordo, un dolor que es bien identificado. Ese es un dolor nociceptivo. Cuando hay una lesión del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y existe un dolor poco apreciable en cuanto al inicio y en cuanto al sitio, estamos hablando que ya hay una falla en el sistema nervioso central, y a eso se le llama un dolor neuropático. Algunas diferencias importantes entre el dolor agudo y el dolor crónico es que el dolor agudo hay un daño obvio a los tejidos. Uno habitualmente reconoce exactamente cuándo inició el problema. La duración habitualmente es corta y está bien caracterizado, y se resuelve con una reparación de los tejidos y alivio del dolor. Este tipo de dolor, como mencionamos desde un principio, tiene una función protectora para el organismo, y casi siempre existe una terapia efectiva para terminar con el dolor. En comparación con el dolor crónico, el cual existen múltiples causas de este dolor, siendo oncológicas o no oncológicas, habitualmente tiene un inicio gradual. No podemos identificar el punto o el momento exacto en el que empezamos con el dolor. Persiste más allá del tiempo de recuperación de esa lesión, y este puede ser un síntoma como tal, o ya puede comprender todo un síndrome, que es un conjunto de síntomas. No tiene un propósito adaptativo, sino todo lo contrario. Es ese dolor que hace que las personas se incapaciten, ese dolor que las personas hace que pierdan la calidad de vida que están llevando, y hace que la función y la dinámica del paciente, de la familia y de la gente que lo rodea haya un desbalance, y esto va a afectar seriamente, pues, no solamente al paciente, sino a las personas que son allegadas a él. Habitualmente puede ser refractario al tratamiento. No hay un tratamiento puntual, no hay un tratamiento único que trate o que cure todos estos tipos diferentes de dolor crónico. Habíamos mencionado que el dolor oncológico es causado por una entidad maligna. Ejemplos de estos son cáncer de próstata, cáncer del cérvix en la mujer, cáncer de mama. Puede haber metástasis por diferentes entidades hacia los huesos, y eso causa un dolor tipo oncológico. Habitualmente es progresivo. Este va a ser crónico porque perdura por mucho tiempo, pero tiene momentos en los que ese dolor puede intensificarse y agudizarse. En comparación con el dolor no oncológico, que también tiene muchas causas, habitualmente es un dolor de inicio súbito, es agudo, pero se limita pronto y la persona vuelve a tener su función normal. Las causas pueden ser obvias o pueden no ser tan identificables. En cuanto al dolor por mecanismo, decimos que el dolor nociceptivo es un dolor fisiológico, es un dolor que nos va a ayudar a identificarnos que algo no está resultando normal en nuestro organismo. Comúnmente existe la lesión, estimula los receptores en el sitio de los tejidos que han sido dañados, es bien definido y habitualmente se percibe como un dolor sordo o palpitante. El dolor neuropático es un dolor patológico, es un dolor que no es normal. Hay una función o una mala función del sistema nervioso central, porque hay una mala comunicación entre los receptores del dolor, lo que hace que exista una regulación aumentada de estos receptores que se conoce como plasticidad, y es un dolor que habitualmente la gente lo refiere como quemante, ardoroso,
como agujas que se clavan, como acartonamiento, es poco localizable y habitualmente no se distribuye en un área específica. El dolor oncológico, globalmente, el número de pacientes en necesidad de cuidados al final de la vida es de aproximadamente 19 millones. 78% de estas personas desafortunadamente viven en países de mediano o de bajo ingreso económico, lo que hace un poco más difícil su tratamiento. En Latinoamérica, 2 millones, aproximadamente 600,000 personas están con la necesidad de tener cuidados de tipo oncológico y sobre todo con cuidados al final de la vida para tener una digna calidad de vida al final del problema. Con todo esto, en el pasado no había la forma de cómo los pacientes pudieran definir qué es lo que quieren ellos cuando se está llegando al final de su vida. Ahora, a partir de enero del 2008, ya hay una ley de voluntad anticipada que se creó en México y la Ley General de Salud incluye la voluntad anticipada como un derecho de los pacientes. Cuando uno se enfrenta a un paciente con dolor, pues hay que hacer una valoración completa de qué es lo que está sucediendo con el paciente. No es solamente ver o dedicarnos a identificar el dolor o el sitio del dolor o dar un medicamento y a ver qué pasa y a ver si lo curamos. Hay que hacer una valoración funcional completa. ¿A qué me refiero con una valoración funcional completa? Sabemos que el dolor en forma crónica va a tener impedimentos físicos, va a hacer que las personas dejen las actividades en su vida diaria como lo hacían anteriormente. Personas pueden tener dificultad al momento de despertar, difícilmente van a poder caminar, las actividades del día cada vez se hacen más difíciles, hay una interferencia con el sueño, con el apetito, empiezan a perder peso y hay un desgaste general de todo el organismo. Por eso debemos de tener una buena valoración de cómo está funcionando el paciente en general. Dentro de esta evaluación no debemos de olvidarnos que todo esto va a repercutir de alguna manera tanto en el paciente como en la familia y los amigos. Entonces, en qué manera el paciente está afrontando o está luchando contra esa enfermedad o contra el dolor, que es el aspecto psicológico, es muy importante para poder tratar al paciente de una manera integral. Tenemos que también tener una evaluación social del paciente, cómo está la familia, cómo están los amigos, quiénes realmente están apoyando al paciente a sobrellevar el problema que está teniendo, y no estoy hablando solamente de un problema oncológico, sino también de problemas benignos que hacen que la persona pierda su función y pierda calidad de vida. Necesitamos tener una buena valoración de cómo está su rol de trabajo, cómo está la educación de los hijos y qué es lo que realmente está afectando en forma general al paciente en cuanto a su estado de ánimo, su estado psicosocial. Sin olvidar, por supuesto, que dentro de esta población puede haber abuso de medicamentos o diferencias culturales entre un país y otro hacen que el tratamiento no sea lo más adecuado, y es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un paciente con dolor. ¿Qué hacemos para esto? Pues bueno, utilizamos escalas para valorar el dolor. Hay muchas escalas ahora presentes en muchos sitios. Lo más importante de todo, no importa realmente cuál escala se utilice, es tratar de ver el impacto funcional de la persona en general. Entonces, entre más específicos sean
o entre más específicos estemos nosotros preguntando al paciente cómo afecta su vida, va a ser lo que nos lleve a darle un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que tratamos de identificar con este tipo de escalas en los cuales ponemos una serie de preguntas y unos dibujos en los que el paciente puede dibujar el tipo de dolor y la zona o el sitio donde está teniendo dolor? En estas preguntas breves de dolor, nosotros siempre tratamos de encontrar en el momento en que estamos viendo al paciente cuál es la intensidad del dolor en su peor momento, cuál es la intensidad del dolor en su mejor momento, cuál es un promedio que tiene del dolor durante el transcurso del día, y para esto, una vez que completemos estas preguntas, vamos a ver cómo el dolor interfiere en las actividades generales, en el estado emocional, en la capacidad para caminar, en qué forma está trabajando, si está yendo a sus labores normales, si lo están confinando a casa la mayor parte de la semana, cómo le está afectando el sueño, cómo le está afectando todo eso que el paciente normalmente disfruta en el transcurso de los días. Entre más puntuación esté alta, pues indica que el dolor tiene una mayor interferencia en su vida, y de esa manera podemos hacer uso de los diferentes métodos que tenemos para tratar el dolor, que los vamos a abordar posteriormente. Ya vimos que la definición del dolor es compleja. Tiene un aspecto en el que el paciente expresa su problema físico, pero también expresa su problema emocional, el cual nos lleva a tener ciertas actitudes, y esto es modificado por la memoria, por el pasado que tengamos cada uno de nosotros, cómo hemos enfrentado en la vida los diferentes momentos, si hemos tenido dolor o si no hemos tenido dolor en el pasado. Las emociones de cada individuo también van a afectar en cómo ese paciente con el dolor cursa para hacer un dolor menos durable, o un dolor más controlado, o un dolor que realmente se está yendo más allá de lo que esperamos. Entonces, cuando uno quiere empezar a tratar al paciente, lo tenemos que hacer de una manera muy integral. No solamente ver en un círculo al paciente en el que le vamos a empezar a dar medicamentos comunes como antiinflamatorios, diclofenacos, paracetamol, ahora que está muy de moda los cannabinoides. Estos son productos derivados de la marihuana, incluso también opioides. Siempre tenemos que ver, como habíamos mencionado anteriormente, 4 puntos importantes del paciente para tratarlo en forma completa. ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Necesita ese paciente un apoyo psicológico? ¿Necesita ese paciente un apoyo por psiquiatría? ¿Necesita la familia del paciente apoyarse con un profesional de salud que nos ayude a poder sobrellevar los cambios en la vida que estamos teniendo por este dolor? Tenemos que también ver cuál es el aspecto del paciente económico. Por eso es importante tener un trabajo social al momento de nosotros querer enfrentar y tratar de la mejor manera al paciente. Y lógicamente también vamos a contar con una serie de fármacos, y cuando estos no son suficientes y no quitan el dolor, o cuando sí quitan el dolor pero le provocan efectos secundarios adversos, efectos que no queremos, como náusea, vómito, personas que no se sienten que son en ellos mismos, recurrimos a hacer lo que nosotros llamamos intervenciones, que son procedimientos que hacemos en diferentes zonas, de diferentes maneras, y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos en los siguientes minutos.
Siempre hay que considerar lo que todo el mundo conocemos como la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Uno siempre inicia y todo siempre relacionado con el tipo de dolor, si es un dolor leve, si es un dolor moderado o si es un dolor grave. Habitualmente comenzamos con analgésicos comunes y a estos analgésicos comunes les podemos agregar algún otro tipo de medicamentos que le ayuden a los analgésicos comunes a funcionar mejor, que pueden ser esteroides o pueden ser antidepresivos, pueden ser algún otro tipo de medicamentos como anticonvulsivantes que van a hacer que los analgésicos funcionen mejor. Si eso no es suficiente para el paciente y su dolor es más allá de lo que estamos tratando, entonces vamos a poder utilizar los opioides y habitualmente utilizamos opioides que son de una potencia baja en comparación con un dolor grave en el cual ya empezamos a usar analgésicos que son más potentes como la morfina y muchos de sus derivados. En cada uno de estos diferentes puntos nosotros podemos utilizar este otro tipo de medicamentos que le van a ayudar a los analgésicos a funcionar mejor. Entonces, a veces los pacientes se preguntan, bueno, ¿y por qué me das a mí un antidepresivo si yo no estoy deprimido? A mí lo que me duele es la espalda. Y se crea un cierto incertidumbre ante el médico porque le está dando estos antidepresivos. Pero hay que tomar en cuenta que todos estos medicamentos son adyuvantes, son medicamentos que van a hacer que los analgésicos actúen de una mejor manera y que se puedan dar dosis menores para que el paciente tenga menos efectos colaterales o menos efectos no deseados. Hablando un poquito de los opioides, que son todos los derivados de la morfina, son medicamentos analgésicos potentes que se utilizan para tratar dolor, ya sea maligno o no maligno. Esto quiere decir dolor por cáncer o dolor no producido por cáncer, pero que son de una intensidad moderada a severa. Estos opioides, morfina y sus derivados, van a inhibir la transmisión de los impulsos del dolor en las vías de la médula espinal. Todas esas vías que el sistema nervioso central utiliza desde que nos provocamos la lesión, cómo se traduce esa lesión de tejidos a señales que son transmitidas por los diferentes nervios, por las neuronas hacia el sistema nervioso central y al cerebro para ir registrarlos como dolor, y luego que el cerebro empieza a producir otros mecanismos de defensa y empieza a producir elementos que van a tratar de luchar contra estas señales del dolor, es decir, van a tener una inhibición del dolor. Los opioides producen una reducción en la respuesta de la corteza del cerebro, que es donde nosotros registramos al dolor como dolor. Todo lo demás son vías por las cuales las señales se transmiten, pero es en esa sustancia del cerebro que se llama la corteza, en donde nosotros realmente nos damos cuenta de que el dolor está existiendo. Una contraparte de los opioides, y esto es un tema muy importante, es que se puede desarrollar una tolerancia y una dependencia a estos opioides, que es totalmente diferente a lo que es un abuso o una adicción al medicamento. Esto es algo que muchas veces interfiere con un buen tratamiento a los pacientes, porque aún todavía en las personas que somos o que trabajamos en la salud, tenemos esa tabú o esa idea falsa de que todos los analgésicos potentes van a producir una adicción. ¿Existe el riesgo? Definitivamente existe el riesgo, pero hay que hacer una muy buena diferenciación entre lo que es
tolerancia y dependencia y una adicción. Una persona va a abusar del medicamento y se vuelve adicto cuando empieza a utilizar ese medicamento de una manera inadecuada, cuando empieza a pedir medicamento de más, cuando empiezan a perderse, entre comillas, los medicamentos porque vino el sobrino, porque vino el hijo y le tiró las pastillas, pero la realidad es que están utilizando el medicamento para una sensación de placer, para desatenderse de las obligaciones que tengan con la familia. La tolerancia y la dependencia es cuando una persona toma estos medicamentos y al tomar los medicamentos se vuelve tolerante al efecto y habitualmente necesitamos subir un poco las dosis. Y dependencia, si un paciente está tomando estas medicinas por un largo tiempo, entonces un día decide dejarlos en forma súbita, va a tener un síndrome que se llama síndrome de abstinencia, en el cual el paciente se siente irritable, se siente sudoroso, se siente inquieto, y eso va a hacer que se produzca este síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque ya provocó una dependencia al medicamento. Esto se trata quitando cuando ya no son necesarios los medicamentos de una manera paulatina. Se van disminuyendo las dosis en una forma organizada hasta poderlos quitar totalmente. A pesar de reportes de que realmente hay abuso de estos medicamentos, la mayoría de los pacientes que usan este tipo de fármacos en forma por un tiempo prolongado o por un tiempo largo no presentan una adicción propiamente. Para esto utilizamos, para un buen manejo del dolor, utilizamos ciertas estrategias. Y generalmente decimos que hay dos tipos de productos diferentes, productos que son de liberación prolongada, es decir, que los productos tienen una capa especial para que el medicamento en el aparato digestivo se vaya liberando en el transcurso del tiempo y se hacen de liberación prolongada, o los medicamentos de acción corta, que uno toma el medicamento, tiene un pico en los niveles del medicamento en la sangre, hace que funcionen, pero este pico baja rápidamente y tienen que esperar hasta la siguiente dosis. Es preferible utilizar productos de liberación retardada, de liberación que se van liberando en el transcurso del día, y solamente utilizar los medicamentos que tienen una acción rápida o corta como un rescate en esos momentos en los que el paciente está teniendo mucho dolor. Cuando no existen o no tenemos a la mano estos medicamentos de liberación prolongada y solamente tenemos los de liberación inmediata o los que se absorben rápidamente, pues es preferible utilizarlos con horario. Muchas veces decimos que nos tomemos los medicamentos solamente cuando los necesitamos, pero para esto es más difícil controlar un dolor si no le damos ese tratamiento en una forma continua y con horario. Este es un ejemplo de los medicamentos que se dan con horario. Se toma uno el medicamento, en cierto tiempo suben los niveles hacia el punto en el que controlamos el dolor, pero pronto caen otra vez a las zonas más bajas, empieza el dolor otra vez a subir, y tarda más este tipo de medicamentos para tratar de controlar este dolor que con el medicamento me lo bajaba a 2 o 3 de 10, ahora que ya no tengo el efecto del medicamento o el nivel en sangre adecuado, ahora es de 9 o 10 sobre 10 y la siguiente toma va a ser difícil quitarlo. Este es un ejemplo de los fármacos, de los medicamentos que se van liberando en forma continua, y esto hace que mantengamos los niveles del medicamento más estables durante el transcurso de todo el día, y por ende y por sí mismo el dolor o el nivel del dolor es más controlable.
Si en algún momento tenemos un pico de dolor, un aumento en en la fuerza del dolor, entonces va a ser más fácil para esos medicamentos de rescate poderlos tener. Hablando un poco acerca de los cannabinoides, que existe ahora en la literatura y en muchas zonas, muchos estudios al respecto. Son los cannabinoides que son los productos que son derivados de la marihuana. Hay cannabinoides, hay de tres tipos principalmente. Los llamados fitocannabinoides, que son los derivados prácticamente de la planta de la marihuana. Los endocannabinoides, que son los que nosotros producimos normalmente y que actúan prácticamente en los mismos receptores que tenemos en los diferentes tejidos, y los cannabinoides que son sintéticos, que son producidos por el humano. Los fitocannabinoides son de los que más se está hablando en el momento, que son producidos de la hierba, de la mata propiamente. Son dos principalmente: el THC, como se le llama normalmente, que es el tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, que es el CBD. La diferencia entre estos dos es que el THC es el que provoca o el que produce esos efectos que todo mundo tiene cuando uno fuma la marihuana. Esa sensación de estar volando, esa sensación de tener más relajación, son los que son provocados por el THC. El CBD tiene esos efectos que nosotros le llamamos psicoactivos mínimos y va a tener un impacto mayor solamente en lo que es tratar dolor, pero en lo que más se utiliza este tipo de medicamentos o este tipo de cannabinoides, que es el CBD, no es tanto propiamente para tratar dolor, sino también ayuda mucho a los pacientes a mejorar su apetito, a quitar náusea y a controlar el dolor, obviamente. Habíamos hablado un poco acerca de las barreras que están relacionadas con el paciente a ser tratado. Entre estos, pues los medicamentos que damos habitualmente tienen esa falsa idea que son adictivos. Ya hablamos un poco acerca de eso. La gente o las personas tienen esa idea de dejarse hasta que realmente sean necesarios. Pues realmente creo que es una idea falsa. Una vez que ese dolor llega a ser incontrolable, una vez que ese dolor llega a ser fuerte en escala de 9, 8, 9 y 10 sobre 10, va a ser más difícil recuperar o bajar ese dolor de una forma inmediata. Otra falsa idea es que tienen un efecto secundario importante, pues no necesariamente. Algunos medicamentos van a tener efectos no deseables, pero no necesariamente un efecto secundario importante. Otra idea falsa que muchos tenemos es que las pastillas son menos efectivas que las inyecciones. Realmente, cuando un paciente tiene la posibilidad de poder utilizar el aparato digestivo, la forma ideal para controlar el dolor es a base de medicamentos tomados. Y otra falsa idea muy común es que los opioides o los medicamentos derivados de la morfina son solamente para pacientes moribundos. Hay que acordar que hay pacientes con un dolor que resta la calidad de vida, que le quitan la calidad de vida, que le quitan esa alegría que todo el mundo tiene día con día, y esos son pacientes que necesitan ser tratados del dolor, y habitualmente lo hacemos con medicamentos potentes. Una vez que ya hemos intentado a toda costa, de todas formas, con una combinación de medicamentos a los pacientes
para tratar de que uno refuerce a otro a controlar ese dolor, pero no es posible porque o no le quitan el dolor o porque sí le quitan el dolor, pero los efectos adversos o los efectos no deseados de los medicamentos son importantes. Entonces es cuando nos dirigimos a hacer un manejo invasivo para aliviar el dolor. ¿Qué significa un manejo invasivo? Pues que ya tenemos que recurrir a ciertos procedimientos para tratar de disminuir o incluso quitar por completo el dolor y tratar de disminuir la cantidad o de quitar la cantidad de los medicamentos que estamos usando. Y hay muchos tipos de procedimientos invasivos. A grandes rasgos vamos a dividir estos tipos de procedimientos en bloqueos, como regularmente se le conoce, a algunos procedimientos en la colocación de bombas para manejo del dolor y en la colocación de estimuladores de la médula espinal para inhibir dolor. Los bloqueos, lógicamente, hay de varios tipos. Hay bloqueos que son diagnósticos, que nos permiten realmente identificar o aclarar cuál es el mecanismo por el cual el dolor se está produciendo. Pueden ser terapéuticos, es decir, que van a curar o a quitar, si no completamente ese dolor, pues al menos llevarlo a un grado que el paciente lo maneje fácilmente y no le impida realizar su vida del día. O pueden ser diagnósticos y terapéuticos. Los bloqueos hay de muchos tipos, había mencionado. Hay bloqueos que se hacen a nivel de la médula espinal, hay bloqueos que se hacen a nivel de las raíces nerviosas, hay bloqueos que se realizan a nivel de los nervios periféricos, hay bloqueos que se utilizan solamente anestésicos locales y antiinflamatorios. Una vez que nosotros diagnosticamos y sabemos que ese bloqueo que hicimos solamente con anestésicos locales y con antiinflamatorios le resultan un alivio al paciente, entonces hacemos uso de otro tipo de mecanismos como tratar de destruir algunas fibras sensitivas por medio de aparatos especiales que emiten calor o frío, que se llaman radiofrecuencia o crioterapia, cada uno respectivamente, para tratar de prolongar ese alivio del dolor. Entonces, bloqueo, mucha gente llama infiltración, la mayoría de la gente utiliza bloqueos e infiltración de la misma manera. Vamos a dejarlo de esa forma para no entrar en tanta confusión. Este es un ejemplo que estamos viendo en donde llega un paciente con una ciática y en este momento estamos colocando una aguja en el sitio por donde nosotros sabemos que el nervio está siendo irritado, que el nervio está siendo inflamado por alguna hernia de disco, y entramos al orificio por donde está saliendo ese nervio que está inflamado por la hernia de disco. Colocamos un medio de contraste que es una forma de nosotros visualizar que realmente estamos en el sitio que queremos estar y que estamos depositando el medicamento en la zona exacta donde queremos estar. Este es un ejemplo que se llama bloqueo de la raíz selectiva. Hay otro tipo de bloqueos que son un poco más generales. Este es un ejemplo de un bloqueo que se hace en el espacio peridural, se llama, que es el mismo espacio que utilizamos los anestesiólogos para realizar una anestesia. A veces le llaman raquia. Raquia y epidural son términos diferentes, pero bueno, mucha gente los conoce como una raquia. Realmente no es una raquia,
es un bloqueo peridural, el que más comúnmente se utiliza en anestesiología, y este es un ejemplo en el que se deposita el anestésico local y los antiinflamatorios cuando tenemos un paciente que tiene múltiples zonas dentro del esqueleto que pudiera estar provocando ese dolor. Personas con enfermedades degenerativas importantes, personas con múltiples hernias de disco, personas que ya han sido operadas en el pasado y necesitamos quitar esas cicatrices que a veces provocan todas esas cirugías de columna que provocan dolor. Podemos recurrir a este tipo de bloqueos. Habíamos mencionado también que no solamente se inyectan los nervios periféricos o de la médula, sino también podemos hacer lo que nosotros llamamos infiltraciones intraarticulares. Nosotros podemos abordar cualquier realmente tipo de articulación, ya sean vertebrales o articulaciones grandes como la articulación de la cadera o la articulación entre la cadera y el sacro, que es la articulación sacroiliaca, que es una de las entidades que más frecuentemente se confunden con una ciática. La sacroileitis, como le llamamos, es un gran remedador de una ciática, pero tiene características muy diferentes unas de otras. Estas inyecciones que hacemos dentro de las articulaciones, pues también nos sirven como un diagnóstico o como una terapia propiamente para ese dolor. Nos sirven como diagnóstico cuando comprobamos que el dolor que estamos pensando viene de esa articulación y nosotros inyectamos la articulación y el dolor se quita. Estamos comprobando y diagnosticando de dónde viene ese dolor. Uno de los síntomas o de las entidades o problemas que nosotros vemos más frecuentemente en la consulta del día es el dolor de espalda, en general como tal. Entonces, a veces o casi siempre es muy difícil poder identificar 100% qué es la zona de la espalda que más o la que nos está provocando el dolor. Si son las articulaciones entre una vértebra y otra, o son los ligamentos, o son los músculos, o si es el disco propiamente. Entonces recurrimos a este tipo de procedimientos y hacemos solamente uno de ellos, el que nosotros estamos pensando que realmente de ahí está viniendo el dolor, y si el paciente siente alivio completo, entonces estamos diagnosticando que el dolor proviene de ahí. Si ese dolor se quita, se acabó. Pero si ese dolor vuelve, entonces ya habrá otro tipo de procedimientos que hacemos, como la radiofrecuencia, para tratar de incrementar el tiempo de alivio, o cuando una persona va a cirugía, pues ya va con una herramienta más en la mano de decir, si yo me opero de esto, muy probablemente la cirugía va a ser positiva y me va a quitar el problema, como cuando llegamos solamente a una cirugía sin realmente tener conocimiento absoluto de que ese problema es lo que me está causando a mí el dolor. Estas inyecciones intraarticulares también pueden ser terapéuticas, es decir, reduce el dolor, reduce la inflamación y por lo tanto hace que el paciente se le facilite su rehabilitación, incremente la movilización y por ende va a tener una salida bastante adecuada y va a volver a su vida normal. Aquí estamos viendo un ejemplo de inyecciones dentro de las articulaciones. Estas son, el que está a la izquierda es la columna cervical en el cuello y estamos colocando una aguja dentro de esa articulación. A la derecha vemos la articulación de la cadera y vemos cómo la aguja está inyectando ese material negro que se ve alrededor de la articulación, que es material de contraste, y de esa manera nosotros estamos 100% seguros de que el medicamento se está depositando
en el sitio que queremos. Si el dolor no se quita, pues lo más probable es que el dolor no venga de esa zona y hay que seguir buscando qué otra entidad o qué otro problema pudiera estarle dando este dolor al paciente. El sistema nervioso es muy complejo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático muchas veces juega un rol importante en la transmisión de dolor. Hay algunas entidades, sobre todo en dolor neuropático. Un ejemplo claro es una entidad que se llama distrofia simpática refleja, en el que el paciente siente un dolor extremo que va más allá de la lesión que lo causó. Digamos que es un paciente que sufre una torcedura de tobillo, le colocan un yeso por un tiempo de un par de semanas, pero el paciente empieza a tener este dolor intolerable, inflamación del pie, cambio de coloración. El paciente no tolera que le rocen la piel, no tolera las sábanas, suda o no suda en comparación con el lado contrario. Este tipo de dolores, a veces el dolor tiene una acción del sistema nervioso simpático y para eso utilizamos estos diferentes tipos de bloqueos y saber qué tanto el sistema nervioso simpático está contribuyendo a que se produzca ese dolor. Lo mismo pueden ser diagnósticos, pueden ser terapéuticos y habitualmente utilizamos anestésicos locales solos o cuando sabemos que le dan ayuda al paciente y habitualmente enfermedades que son malignas utilizamos alcohol o fenol, que son sustancias que van a destruir estas fibras que transmiten dolor, pero que al mismo tiempo no tienen una función motora para la movilidad de la persona. Entonces, ya se usan el alcohol o el fenol. Estos son ejemplos de bloqueos simpáticos. En el lado izquierdo vemos la columna lumbar, cómo estamos colocando una aguja por delante y por un lado del sitio en donde se encuentra la cadena simpática y de esa manera estamos realizando el bloqueo de los nervios simpáticos hacia las extremidades inferiores. En el lado derecho observamos un tórax. Este bloqueo lo hacemos con un aparato especial que se llama tomografía, el TAC, y ese nos ayuda a colocar las agujas en espacios sumamente reducidos en los que tenemos una gran oportunidad, por ejemplo, de perforar el pulmón y causar una lesión grave. Entonces recurrimos a este tipo de tecnología para tratar de hacerlo de la manera más segura para el paciente. Fuera de los bloqueos, estamos avanzando un poco más en lo que es el tratamiento. Hay personas que tienen, un ejemplo, cirugías, varias cirugías de columna, tienen 4 o 5 cirugías y el dolor persiste en el área lumbar. Ahora el dolor se va hacia las piernas, es un dolor que les impide caminar cortas distancias porque empiezan a sentir cosquilleo, hormigueo, dolor ardoroso, dolor muscular importante. Esto es porque hay una cicatriz importante que está abrazando o entrapando las raíces nerviosas y provoca un dolor neuropático. Los neuroestimuladores consisten en un par de electrodos que son unos pequeños cables que van conectados a un generador y ese generador habitualmente se coloca debajo de la piel. Todo esto es un sistema cerrado y se utiliza para tratar principalmente dolores de tipo neuropático. Ejemplos ya habíamos dicho, el dolor de espalda crónico en pacientes operados
en varias ocasiones de la columna. Este es un ejemplo de un neurotransmisor. A la izquierda están los electrodos colocados sobre la médula espinal. A la derecha vemos el generador que está conectado a estos electrodos que manda impulsos eléctricos, y estos impulsos eléctricos hacen que se estimulen fibras gruesas de los nervios y que impiden que las fibras pequeñas que transmiten dolor lleguen a la médula espinal y por ende y por esto no son transmitidos al cerebro y no registramos el dolor como dolor. Registramos el dolor solamente como una sensación de cosquilleo, hormigueo sobre la zona que teníamos antes dolorosa, y ahora ya podemos tener una vida más normal. Las bombas implantadas es otro recurso que tenemos muy importante. Las bombas son dispositivos que guardan un reservorio medicamento que es distribuido mediante un catéter hacia el espacio que nosotros llamamos subaracnoideo, que es el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo que suspende y que protege a la médula espinal y a los nervios. Prácticamente estamos haciendo una raquia, pero en forma continua a los pacientes, sin tener ese efecto que provoca la raquia para una anestesia, que es inmovilización de las extremidades. Hay que recordar que este tipo de anestesia espinal que le llamamos ha existido por más de 100 años. Pero esta analgesia espinal selectiva tiene menos tiempo, pero pues ya es una situación que hemos tenido desde hace más de 30-35 años. Dentro de estas bombas o dispositivos podemos colocar diferentes medicamentos que nos van a ayudar a controlar el dolor. Estos son igual opioides, como habíamos mencionado al principio de la plática, son morfina o sus derivados. La ventaja que tiene el liberar estos medicamentos en el sitio donde se encuentra la médula es que va a actuar directamente en esos receptores, y por eso las cantidades que se dan definitivamente son mucho menores a las cantidades que si estuviéramos dándolo tomado. Se dice que la cantidad que debemos de dar o que podemos dar en este espacio es 1000 veces menor a la cantidad que nosotros podemos dar de una forma tomada. Y por ende, por esto, los efectos secundarios de los medicamentos van a disminuirse considerablemente. Podemos poner una combinación de medicinas, podemos agregarle morfina o derivados de la morfina, podemos agregarle anestésicos locales y otros adyuvantes o medicamentos que ayudan a que estos primeros funcionen mejor y tengamos que utilizar menos dosis. Una contraparte o una desventaja importante de esto es que, bueno, pues son procedimientos sumamente costosos. Este es un ejemplo de las bombas intratecales. A la izquierda vemos la figura en la cual se muestra la bomba que se encuentra por delante en el abdomen. Esta bomba se hace una pequeña incisión, se hace una bolsa dentro de la piel, por arriba de los músculos, se coloca la bomba ahí, esa bomba va conectada a un catéter que se pasa por debajo de la piel, por debajo de la grasa, del tejido celular subcutáneo le llamamos, y luego entra a la médula, entra al sitio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, y de esta manera podemos deliberar el medicamento de una forma continua durante 24 horas. Estas bombas son programables. Si el paciente necesita más medicamento en el transcurso de la mañana o en el transcurso de la noche, podemos hacer que la bomba dé flujos o cantidades diferentes en diferentes tiempos del día. Ahora en día ellos tienen un aparato en el cual se lo colocan sobre esta bomba y ellos pueden darse dosis extras que el médico que está colocando este tipo de dispositivo programa para que el paciente tenga lo que sea seguro para ellos darse.
Entonces, después de ver todo esto, debemos de saber y tener muy claro en mente que cada paciente es diferente. La necesidad del paciente, la necesidad de las familias, cómo reacciona el paciente ante el problema, va a ser completamente aparte de otro paciente que tengamos. Entonces, es muy importante evaluar a cada uno de ellos de una manera individual. Nosotros debemos de medir los resultados que vamos a tener para poder evaluar qué tan efectivos estamos siendo en el tratamiento de este paciente. Tenemos que tomar en cuenta los niveles del dolor, los efectos secundarios o no deseables que le están causando el medicamento, qué tanto conocimiento de la enfermedad tiene el mismo paciente, qué tanto conocimiento y qué tanto apoyo tiene la familia para este paciente, y si después de haber tratado este tipo de medicamentos de dolor, qué otro dolor ha podido desarrollar el paciente que en un principio no tenía, para tratarlo de la mejor manera. Es muy importante que este planeamiento del cuidado de cada paciente tiene que especificar cómo vamos a darle seguimiento a ese paciente por parte de todo el grupo multidisciplinario que está trabajando con él. Rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y que el paciente pueda tener realmente el mejor tratamiento posible y, lógicamente, que ese paciente tenga acceso a los que le están brindando apoyo de salud y estar disponibles para ellos las 24 horas del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información sobre el dolor. Tenemos un par de preguntas. Sí. Si nos pudiera apoyar contestándolas, por favor. Doctor, bueno, antes que nada aquí le mandan a felicitar porque muchas personas mencionan que no sabían dónde dirigirse. Entonces, una de ellas nos pregunta que si los pacientes que se encuentran enfrentando una enfermedad grave les dan el mismo tratamiento o es especial para que no interfieran con su medicación que están tratando en ese momento, tal como pacientes de VIH u otro. Sí, realmente, como mencionábamos anteriormente, se ve a cada uno de los pacientes, se evalúa a cada uno de ellos. Utilizamos medicamentos que definitivamente no interfieren ni con la enfermedad ni con el medicamento que ellos están tomando para su enfermedad de base, sea VIH, sea lupus eritematoso, sea una enfermedad maligna. Existe una amplia gama de diferentes medicinas, existe una amplia gama de diferentes intervenciones para tratar de una manera más óptima, de acuerdo a que no se interfiera con lo que el paciente está tomando. También hay otra, doctor, que referente a los opioides que estaba comentando usted, que sirven para controlar el dolor, pero nos hacen la pregunta que si estos también aceleran la muerte de la persona. Esa es una muy buena pregunta y depende del contexto en el que lo estemos viendo. Realmente nunca aceleran la muerte de una persona. Hay que recordar que lo que nosotros hacemos en los cuidados paliativos, que es como se llaman, sobre todo en personas que están en los últimos días de su vida, necesitamos darles confort, necesitamos darles calidad de vida. Entonces utilizamos los medicamentos en dosis adecuadas para quitar el estrés, para quitar la angustia, para quitar el dolor, para tratar todos esos síntomas que están alrededor del problema del paciente. Si el paciente tiene un cáncer de pulmón y su problema principal es esa ansiedad, porque sienten una sensación de falta de aire importante que hace que los agite, que hace que se sientan sumamente incómodos. Utilizamos dosis adecuadas para quitar ese efecto, pero no necesariamente
para acelerar el proceso que están llevando a cabo. Eso es historia natural de la enfermedad. El paciente, desafortunadamente, en estas etapas, siento que están fuera de tratamiento curativo y la enfermedad va a tener una historia natural que va a terminar en lo mismo, pero con la ayuda de estas medicinas va a terminar de una manera digna, de una mejor manera. Gracias, doctor, por aclararnos. Sin duda es algo importante porque en ocasiones pues las personas o nosotros mismos creemos, ¿no?, esa parte. Ahora, también nos mencionan aquí que si alguien llega al hospital con un dolor muy fuerte, pueden ellos solicitar de forma inmediata los cannabinoides para que se les quite, o quién decide la aplicación de estos o en qué medida. Bueno, todavía realmente no está muy regulado esta situación de los cannabinoides. Apenas se están haciendo muchos estudios acerca de ellos. No se sabe a ciencia cierta qué efecto van a tener al cabo de cierto tiempo. Sabemos que hay investigaciones muy detalladas al respecto. Son opciones que tenemos para tratar de mejorar el bienestar del paciente, tratar de mejorar la náusea, el vómito, la falta de apetito, la falta de sueño, pero no tenemos una regulación absoluta todavía, ni el conocimiento completo de cómo funcionan y por cuánto tiempo van a funcionar y qué efecto van a tener en un uso crónico. No creo que ahorita haya una regulación de quién debe de prescribirlos. No hay, apenas empieza a haber aquí en México un producto que contiene CBD, que es la porción del cannabinoide que no provoca estos efectos psicoactivos, pero se están vendiendo como un suplemento, no como un medicamento. Entonces no hay una persona específica que digan vamos a acudir para que nos lo den. Creo que es cuestión de cada uno de los médicos tratantes de los pacientes de poder decidir junto con ellos cuál es la mejor manera de poder llegar a ellos. Muchas gracias, doctor, porque luego yo, por ejemplo, me he topado que en algunos institutos de salud fuera de estos venden crema, ¿no?, que traen me imagino que una porción de esta y supuestamente es para el dolor, pero con esto nos deja claro que no es así, ¿no? Sí, pues bueno, hay muchos recursos antes de llegar a esto. Los menciono porque es algo que frecuentemente lo estamos viendo ahora. Cada día llegan más los pacientes al consultorio preguntando por cannabis. Es algo que realmente no está muy regularizado, no es algo que sabemos a ciencia cierta qué es, cómo funcionan. Creo que hay muchas otras formas antes de llegar, pero no estoy cerrado a ver la opción de poderlos utilizar como una ayuda al resto de lo que es convencional. Muchas gracias. Creo que todavía nos faltan unos minutos y tenemos otra pregunta más en relación a los bloqueos. Nos menciona una persona que si hay algún límite y si son demasiados los que se dan, si dañan los tejidos, y que si en cualquier edad pueden realizarse estos bloqueos. Sí se pueden realizar a cualquier edad. Siempre que uno utiliza o hace un bloqueo, lo hace con un fin específico. Y para esto hay que ver a cada uno de los pacientes. Si hay bloqueos que realmente ayudan para el resto de la vida y no vuelven a tener más problema. Hay pacientes que se les hace un bloqueo y el bloqueo les dura 6 meses o 1 año y luego acuden cada año a hacerse un bloqueo. Eso es válido. Lógicamente no haríamos un bloqueo cada 2 semanas o un bloqueo cada 3 semanas. Hay que recordar que hay que ver a cada paciente y cada problema. Si una persona tiene una enfermedad degenerativa de la columna y tiene una hernia de disco, pero en ese momento no se quiere operar o no se puede operar,
recurrimos a los bloqueos. Si el dolor se quita, pero vuelve en menos de 3 meses, pues muy probablemente ese paciente necesita una cirugía. No tiene caso seguir bloqueando porque no vamos a llegar a ningún lado. Pero si es un paciente que responde bien al tratamiento desinflamatorio de bloqueo y le dura 3 años y a los 3 años vuelve, pues creo que podemos darle el beneficio de la duda de hacer otro bloqueo. Siempre hay riesgos cuando hacemos los bloqueos. Siempre tenemos el riesgo de que haya una infección, de que haya un sangrado, de que haya alguna lesión en el nervio, y por eso es de sumamente importante poner en una balanza el riesgo que estamos llevando al paciente con el beneficio que le estamos ofreciendo. Entonces, no sé si eso conteste la pregunta. Bueno, pues ya la persona lo está escuchando. Y tenemos 2 últimas. Una de ellas es, ¿cómo se les conoce a los especialistas que manejan el dolor? Y la otra es que si la persona tiene un dolor, ¿cómo puede ella saber qué nivel tiene? Y que si en las instituciones médicas han hecho campañas internas para que los pacientes de diferentes tipos de enfermedades pues sepan esto y dónde puedan acudir. Ya no tenemos tiempo. Yo creo que igual si el doctor las puede responder y las respondemos por correo. Sí, se le llaman algólogos a los que estudiamos el dolor y manejamos el dolor. Desconozco en cada una de las instituciones si tienen este tipo de formas de cómo llevarse a cabo. Pero bueno, qué bueno que todo el mundo sabe que ahora existen centros para manejo del dolor. Estoy seguro en el Seguro Social cuenta con centros de manejo del dolor. Hasta donde tengo entendido el ISSSTE cuenta con centros de manejo del dolor, y ahora creo que es vital importancia para todos los hospitales tener un centro de manejo del dolor. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, hay muchas preguntas. Muchas gracias, doctor, por haber comentado este tema tan importante que todos los hemos padecido, y los invitamos a estar pendientes a las próximas conferencias: diagnóstico de cáncer de mama en octubre y posteriormente el cuidado de la diabetes en noviembre. También los invitamos nuevamente a consultar el Centro Virtual de Aprendizaje, donde podrán encontrar todas las demás conferencias de este ciclo de la salud. Gracias.